¿Qué dependencias funcionales se aplicaban en la primera forma normal? A ver si están por aquí los que tuvieron esa duda. Em, para que les quede más claro, en la primera forma normal no especificamos o todavía no hay manera de decir una dependencia funcional. En la primera forma normal solamente tenemos que garantizar que todos los atributos son atómicos y definir una llave primaria para relacionar a todos los atributos. Nada más. Eh, la duda radicaba a partir de la definición de llave primaria. Decíamos que una llave primaria es única e irrepetible. Entonces, la duda decía, pero si tengo un alumno con 3 talleres, ese alumno, el nombre del alumno se repite 3 veces por los 3 talleres. Y si yo le pongo la llave primaria 1, por ejemplo, a ese alumno, pues voy a tener 3 veces el 1 y eso ya no cumple llave primaria. Sí, y tenía razón, pero le decía que por el momento se especifica una llave primaria solo como un identificador de todos los demás registros, de todos los atributos. Si tomábamos el nombre del alumno como una llave primaria, pues nos íbamos a ir así. El nombre del alumno iba a ser la llave que determinara a otros en la segunda forma normal. Pero en la primera forma normal yo podía dejar el nombre del alumno n veces, tantas como talleres tuviera, materias, profesores o según sea el caso. ¿Sale? Entonces, primera forma normal, no hay dependencias funcionales. Segunda forma normal, sí hay dependencias funcionales y a partir de ahí hasta la quinta, ya todo es dependencia. ¿Sale? Nadia, Carolina, ¿tienes alguna duda en específico sobre normalización? No, solo es que me cuesta separar de para la segunda y la tercera. Sí, sí, eso es lo complicado al principio. Les decía que ya después con la práctica vamos viendo qué atributos se relacionen con cuáles, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la práctica. Déjenme la abro. Por ejemplo, hay una tablita, ajá, en el ejercicio 6. Así de bote pronto, ya con la experiencia que tenemos, pues yo puedo ver que ahí hay al menos una, 2, 3 tablas. O sea, puedo separar esa tabla de normalización del ejercicio 6 en 3 tablas. La primera va a ser un catálogo de materias. La siguiente es un catálogo de profesores. Y luego viene un catálogo de directores. Y si acaso me hizo falta en materia que hizo la aclaración Daniel, el departamento o carrera, ¿no? Es actuaría, matemáticas y física. Entonces ahí iría otro catálogo de carreras, por ejemplo. Entonces, si yo ahorita no estoy diciendo quiénes dependen de quién, ni quién es la llave primaria, solo estoy visualizando las posibles tablas en las que dividiría esa tabla grande. ¿Y cómo lo ve o cómo lo sé? En principio, porque ahí hay 2 atributos o 3 que identifican, ¿no? El ID de la materia, el ID del profesor y el ID del director. Estas, pues, aunque no dice que son llaves primarias, por la experiencia sabemos que un ID es un identificador. Entonces, estoy identificando con un valor numérico a las materias. Pues, ya no hay otra, ¿no? ¿Quién se relaciona con materias? Pues ahí ya nada más tengo un catálogo de materias. Luego un ID de profesor con sus profesores. Un ID de director con sus directores. ¿Mm? Y ya el salario del profesor pues sería un atributo de la tabla de profesores. Y la carrera sería otro, o departamento sería otra tabla más. ¿Va? Entonces, si se fijan, pues es un poco de observación y con la teoría que ya tenemos atrás,
pues podríamos ir empezando a definir esas dependencias que tanto nos cuestan trabajo identificar. Y véanlo así, primero chequen de qué tratan los datos y luego si podemos estarlos separando y quiénes se relacionan con quién, que es lo que les decía Braulio, las dependencias parciales, ¿no? Sale, ¿qué más? ¿Ya? Ya pasamos a nuestra parte práctica. Sale y vale. Entonces, pues ya vamos a entrar de lleno a la parte práctica. Ya hasta este punto, espero que hayan podido instalar su servidor, bueno, su manejador de bases de datos. ¿Alguien no lo ha instalado? ¿O alguien que lo intentó pero tuvo problemas? ¿Le salió el error o algo? Ya todos lo instalaron entonces. No, yo no lo instaló. Bueno, Brandon, este fin lo van a instalar. Sí, sí, espero. Sí, porque es importante porque a partir de ahora pues ya tienen que estar practicando los comandos. Estoy viendo si vemos la parte de la configuración. Yo creo que sí. Bueno, eh, revisen porfa si ya se liberó esta presentación. Ahí tiré mi módulo. Bueno, aquí está. Déjenme ver. Sí, la presentación del día de hoy ya está liberada. Entonces ustedes ya la pueden ver. Ay, dejé un archivo con ti del semestre pasado. Déjenles borro ese. Ujú. Sale y vale. Entonces, ustedes en la presentación van a seguir los pasos que voy a hacer ahorita para configurar el archivo de configuración, y que valga aquí la redundancia, de MySQL. Se llama myini, ¿no? Este archivo es, pues así, un archivo de configuración que tiene todas las em, pues directivas, instrucciones que debe seguir el servidor de bases de datos. Normalmente este archivo está en donde se instaló el servidor, pero suele pasar que esa carpeta esté oculta. Déjenme compartirles entonces toda la pantalla, porque si no, no vamos a poder ver. Ok. Entonces, normalmente MySQL se instala en los archivos de programa, Program Data. Ahí podría ser que no aparezca, y en mi caso sí aparece. Si en su caso no les aparece esta carpeta de Program Data, tendrían que decirle acá en la configuración del explorador de archivos que muestre los elementos ocultos. Vean que yo lo tengo seleccionado. Si se ven, si lo desactivo, ahora ya no hay otros, ¿no? Por fortuna este de Program Data está habilitado, pero si acaso, mejor si habiliten esto de elementos ocultos, ¿sale?
Bueno, entonces yo estoy en Program Data y ahí está esta carpeta que se llama MySQL. Ahí es donde se instaló. Vean que tengo acá un configurador y un servidor, el server 8.4. Yo en esta máquina lo acabo de instalar, no tenía una versión previa, entonces estoy así limpio y está nuevecito como en sus instalaciones. Entonces, por eso vale la pena hacerlo porque lo vamos a hacer en conjunto. Entonces, aquí en MySQL Server 8.4 está este archivo llamado myini. Ujú. Normalmente yo prefiero usar blog de notas enriquecido, que es Notepad, aunque el blog de notas de Windows 11 ya esté enriquecido, pero yo prefiero usar mi propio blog, ¿no? Entonces yo lo jalo para acá a mi Notepad++ y este es el archivo de configuración. Esto para el caso solo de los Windows. Ajá. Si ustedes tuvieran el sistema Linux o en Mac, tendrían que revisar en dónde se encuentra este archivo de configuración. Normalmente es un mysql.conf, como otro punto .d también lo podrían encontrar. Pero aquí en Windows se llama myini. ¿Va? Entonces vean que aquí está, pues todo lo que está entre gatitos o con gatito son comentarios, son líneas comentadas. Lo interesante es que este archivo se divide en varias secciones, en varias partes. En la sección para el cliente quiere decir la consola que nosotros utilizamos para conectarnos al servidor. La sección para MySQL, que es donde vamos a especificar toda la codificación de caracteres que va a recibir nuestro servidor. MySQL-D es otra sección que aquí propiamente se especifican las consideraciones del servidor, como el puerto, la memoria que va a estar utilizando, la dirección en donde se van a estar guardando los datos, eh, el, el motor de base de datos, que en nuestro caso es InnoDB, si es que fíjense, aquí dice Only Full Group By, esto nos va a afectar cuando estemos haciendo consultas agrupadas. Entonces, por el momento lo vamos a dejar así y en su momento vamos a cambiarlo. Entonces, vean que todo esto es configuración de la parte del servidor en MySQL D. Esa es la del servidor. A nosotros la que nos interesa es la del cliente, la de MySQL y una más que vamos a agregar para poder hacer respaldos. Respaldos con una instrucción que se llama MySQL dump. ¿Sale? Entonces, bueno, acá en la diapositiva ya pasamos a ver dónde se encuentra el archivo. Hay que hacer una copia por si acaso, por si las malditas dudas nos equivocamos y ya no me acuerdo en qué me equivoqué o no logro ver en qué me equivoqué. Hay que hacer una copia de nuestro archivo. Entonces basta con copiar, control C y ahí mismo lo pegamos. Y ya está mi copia, ¿no? Copia INI. Por si acaso algo nos falla. Sale. En la siguiente dice que hay que cambiar las propiedades porque si yo aquí intento mover algo, voy a intentarlo acá. Supónganse que le cambio aquí el puerto. Ya no es 33, sino 66 y lo quiero guardar. Me pide que cuenta permisos para guardarlo. Le voy a decir que sí. Bueno, en mi caso sí me dejó, pero puede ser que en su caso no se los solicite, no se los permita. Entonces, para eso sí sería necesario habilitar los permisos en la ventana de propiedades, seguridad y darle al usuario que estén utilizando en ese momento permisos para editar, modificar y ya. Pero creo que este manualito fue hecho en Windows 10. Pues parece que ahorita en Windows 11 ya hay pues, otras cosas, ¿no? Sale hasta aquí. ¿Alguna duda? Ya vamos a pasar a modificarle al INI.
Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces dejen regreso mi puerto, porque yo sí lo tengo en el 3306. Vean que cada vez que salgo me pregunta si quiero ejecutar los cambios como administrador. Bueno, entonces, regresando aquí, ya identificamos estas líneas, ¿no? O estas secciones, en la del cliente, la de MySQL, MySQLD, y ahorita vamos a agregar esta última de MySQL DOM. Entonces, en la sección del cliente vamos a agregar estas dos líneas, que una es local in file, para que nos permita, cuando veamos respaldos, que nos permita cargar archivos de nuestra máquina local. Y el default character set es para que nos permita manejar acentos sin que nos muestre o nos diga caracteres extraños, que nos ponga caracteres extraños. Entonces, eso lo vamos a poner acá en la sección del cliente. ¿Sí alcanzan a ver? No le subo más. Ahí. Está bien. Entonces, esas dos líneas van ahí, en local in file y default character set. Tal cual. Luego, en la sección de MySQLD voy a repetir esas dos líneas, porque recuerden, la del cliente es la de la consola con la que me estoy comunicando. Y MySQLD es el servidor que me va a contestar y que va a almacenar en qué carácter, en qué codificación de caracteres. Entonces repito esas dos líneas, pero ahora en la sección de MySQL, aquí, ¿vale? Listo, ya llevo las dos secciones. La tercera sección es MySQLD. Además de incluir la parte del local in file, le voy a decir otras características porque es cómo va a estar almacenando los datos, los caracteres y en dónde voy a poder guardar mis archivos de respaldo. Entonces voy a copiar todas estas líneas que ustedes tienen que guardar en algún punto de su sección MySQLD. Entonces busco mi MySQLD que está aquí y aquí quiero hacer notar, de hecho está la flechita, que seguramente esta línea de Secure File Priv ya está en su archivo original, pero seguramente tiene una ruta a donde se van a descargar los respaldos. Entonces voy a buscar esa sección. No está tan lejos ni tan largo el archivo. Aquí está. Secure File Priv. Y vean que ya tiene algo ahí por default. Si yo lo dejo así, vean que me va a decir que para cargar algún archivo no va a estar permitido o solo con privilegios. Entonces, para evitarme eso, yo lo voy a cambiar y le voy a decir que aquí quiero vacío. Así. En caso de que quieran dejar evidencia de lo que había antes, bueno, entonces copiamos toda la línea, la pegamos y comentamos esa original y dejamos lo que necesitamos acá en vacío. ¿Sale? Entonces ya encontré esa línea de Secure File. Y déjenme ver si por acá ya viene lo del servidor en Charsets. ¿Cómo se llama? A lo mejor no viene, pero lo voy a copiar. Por aquí habría algo. Creo que no. UTF, UTF. Fíjense, aquí dice una
una instrucción para indicar si los nombres de las tablas y de las bases de datos se van a almacenar en el disco con, ¿cómo se le llaman? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Si va a ser insensitive o sensitive case, ¿no? Lowercase tables. Aquí le estoy diciendo que todas las tablas se van a guardar con minúsculas. Entonces no importa que ustedes le pongan mayúsculas, aquí el servidor le va a decir que los va a guardar en minúsculas, ¿no? Entonces eso no lo cambiamos. Eso está bien. Ah, y aquí está el character set. Vean que por default el conjunto de caracteres que se va a usar en un nuevo esquema va a ser dependiendo de lo que se defina. Aquí no estoy diciendo quién es. Entonces aquí en esta sección es donde agrego lo que les puse en el archivo. Entonces estoy repitiendo que va a aceptar local in file, que la colección de caracteres va a ser en UTF-8, que cuando inicie la conexión, todos los nombres también va a ser en UTF-8. Y luego que la codificación tanto del servidor como del sistema me los respete en UTF-8. Todo tiene que ser en UTF-8 para que podamos poner acentos, ñes en los datos, cuando guardemos datos y no nos visualice caracteres especiales o caracteres raros. ¿Sale? Entonces ya, con eso ya vamos a decirle que podemos usar caracteres especiales como acentos y ñes. Y esto va en la sección de MySQLD. ¿Va? Hasta aquí vamos, no se han perdido. De todas maneras, esto está en el módulo, ¿no? Nada más quería explicarles por qué y cuál es la razón de ser de esto. Y finalmente, vamos a agregar la sección de MySQL dump. Hasta abajo, esto ya terminó, pero aquí yo voy a agregar la sección de MySQL dump. Esta sección me va a servir para hacer los respaldos. Entonces le digo que quite las columnas estadísticas y que por default el conjunto de caracteres otra vez es UTF-8. ¿Va? Sale. Antes de guardarlo, quiero mostrarles por qué estoy haciendo esto. Voy a sacar este. Déjenme ver si no he puesto MySQL. Ya está. Ok. MySQL menos user root menos. Sí. Ok. Aquí quise entrar pues sin ningún usuario. Vean que ya puedo entrar indicándole mi usuario root, que es lo que yo ya no tengo que hacer cuando entro por medio de la línea de comandos del cliente de MySQL. Aquí entré directo, ¿no? Pero aquí entré con la instrucción MySQL dump. Y funciona igual. Show databases y ahí me muestra. Si yo quisiera hacer un respaldo de esta base de datos Saquila, voy a salir de aquí para que me deje en mi usuario. Vean que estoy aquí en mi usuario. Me voy a cambiar a Documents para que aquí lo guarde. Porque en donde yo me ponga, donde yo me posicione en la ruta de la carpeta, es donde voy a hacer el dump. Me voy a cambiar a Marisol FC. Entonces aquí voy a hacer un MySQL dump. Esto es meramente introductorio para ver si me sale el error, porque esto lo veremos con detalle después. Menos user root, menos p. Le voy a decir que databases, Saquila, lo guarde en Saquila dump.sql.
Le doy mi contra. Oh, creo que ya lo había cambiado o no lo he respetado. Déjenme ver. 10. ¿Dónde está? Aquí estás, aquí la DOM. Miren, es tan inteligente esta versión que ya no me pidió que pusiera el column statistics, pero ya lo voy a dejar en la presentación por si a alguien todavía le sale el error, pero no está de más que lo dejemos. Y es que yo no he cambiado, no he salvado mi archivo. Les dije que estaba así nuevecita mi instalación. Vale, entonces lo guardo, me pide permisos, le digo que sí y ya se guarda. ¿Vale? ¿Podría ahí ya tenerlo? Sí. Listo. Entonces regreso a mi shell. Déjenme ver si puedo replicarlo. Es aquí la DOM. No marcó ningún error. Bueno, ahora falta, si ustedes estuvieran trabajando y no les muestra los cambios realizados, tienen que reiniciar el servicio. Para eso buscan acá en el buscador del Windows algo que se llama servicios, así como este. Levantan servicios y aquí están todos los servicios habilitados en su sistema operativo. Todos los de Windows, recuerdo de Windows. Por aquí debe de estar mi servicio de MySQL. Aquí está, MySQL 8.4. En la presentación creo que todavía dice 8.0. Sí, en ese momento estábamos usando la 8.0. Entonces aquí en servicios, yo podría decirle detener el servicio, pausar el servicio o reiniciar el servicio. Lo más conveniente es que usen reiniciar. Reinician su servicio y ya continúan trabajando. En caso de que no lo quieran seguir trabajando y se van a ir a pues a otra actividad y ya no lo van a estar usando, con que apaguen y prendan su compu al siguiente vez ya se habrá reiniciado el servicio. ¿Vale? Pero eso tendría que ser. A mí como sí me funcionó la actualización, o más bien ya ni se fue necesaria, pues ya ni lo reinicio. Ahí lo dejo. ¿Va? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ustedes tendrán que replicarlo en sus equipos, ¿eh? Sale. Entonces seguimos acá. Ya vamos a empezar a crear nuestras bases para ir familiarizándonos con el manejador y con los comandos SQL. ¿Vale? Nos dejen ver si me faltó algo aquí. Ya. Ok. Ahora, yo pude hacer, antes de pasar, tomen nota, aquí en un CMD directo, yo pude hacer un MySQL -u root -p directo, porque agregué la ruta a este servicio o a este servidor. Eso se agrega en unas cosas que se llaman variables de entorno. Buscan también en el buscador de su Windows variables de entorno, ponen var y les sale editar las variables de entorno. Entonces aquí, variables de entorno, otra vez en este botoncito, y les aparecen todas las variables que tienen configuradas en su servicio o en su sistema operativo. Normalmente la más importante es path, que ahí se especifican todas las rutas a los servicios o a los programas que quieren ejecutar. Entonces, si le dan en path editar, cada una de estas líneas es a los servicios
que ustedes quieren tener acceso de manera inmediata desde la línea de comandos. Entonces vean que yo tengo acá a Visual Studio, a MySQL, a Postgres, está a NPM, a PHP y a un bin, a Composer. Ajá. Entonces, en caso de que ustedes no la tengan, esta de MySQL, pueden decirle aquí uno nuevo, les va a preguntar en qué ruta se encuentra y simplemente la aceptan. ¿Vale? Entonces, la cerré. Esta ruta es donde está, no es donde está instalado el servidor, pero sí es donde está por ejecutarse. Voy a abrir de nuevo mi ruta. Va de nuevo. En Program Data está la instalación propia del servidor y el archivo de configuración y donde se van a estar guardando los datos. Vean que están aquí. ¿Vale? Está MySQL, está Sakila, está Word. Esto es la parte física, lo que veíamos, ¿no? El nivel físico de mi base de datos. Por otro lado, en archivos de programa, también tengo una carpeta que se llama MySQL y dentro tengo el ejecutable del cliente del servidor. Normalmente está en bin. Vean que aquí en bin está justo mysql.exe. Y a esta ruta, esta que estoy sombreando, es justo a donde tienen que apuntar en su variable de entorno, que es esta de acá. ¿Sale? Entonces ahí es donde la agregan y ya la aceptan y listo, este, ya pueden ejecutar, ay, este comando de mysql-u, root y lo demás directamente en cualquier consola del sistema, del símbolo del sistema de Windows. Si ustedes hacen la prueba ahorita, los que ya tienen instalado su MySQL con esta instrucción y les dice no se reconoce el comando, es porque todavía no lo agregaron a las variables de entorno. Y si hacen la prueba y no han instalado, pues eso va a ser normal porque no está ninguna instalación. Pero si ya lo instalaron y hacen la prueba con esto, les aparece comando no reconocido, es porque les falta meterlo a las variables de entorno. Muy bien, entonces ya tenemos la configuración completa de nuestro servidor. Ahora sí, vámonos recio con nuestra consola. Entonces, los comandos básicos. Y vean que ya veremos el lunes cuando creemos las tablas a nuestras bases de datos, que el lenguaje SQL es bastante intuitivo. Obviamente necesitamos saber inglés, pero por ejemplo, si yo digo mostrar bases de datos, así tal cual, literal y en español, mostrar bases de datos, ¿cuál creen que sea el comando, sabiendo que todos los comandos son en inglés? Show databases. Exacto, gracias. Show databases o databases. ¿Ven? Es bastante intuitivo, ¿no? Entonces, show, muéstrame bases de datos. Observen aquí que todas las instrucciones terminan con punto y coma. Todas las instrucciones SQL. Ajá, es distinto de las instrucciones del servidor. ¿Se acuerdan? Eso es importante porque a veces cuando hacen un source, ruta al archivo, a su archivo, por decir algo, al final le ponen un punto y coma y les manda errores. Y error, y error, y error, y error. Y dicen, pero ¿por qué? Si está bien, si está bien. Pues muchas veces es justo por este carácter, este punto y coma que no debería de llevar. Ujú. Entonces, estos comandos que ya estamos trabajando ahorita son de
SQL. ¿Va? Show databases para ver las bases de datos. Ahora vean que yo quiero usar este comando use para cambiarme a otra base de datos. Voy a explorar Sakila. Voy a hacer un use Sakila. Y me dice que ya me cambié. ¿Cómo sé en qué base de datos estoy si no lo cambié en mi prompt? Con un show tables. ¿Qué creen que haga show tables? Muestre las tablas. Exacto. Muestra tablas. Y vean que en el encabezado nos dice tablas en Sakila. Entonces, si ustedes no cambiaron su prompt y ni siquiera se acuerdan en qué base de datos están, pues denle un show tables y ahí les va a decir en qué base de datos están. Y si no, pues cambian su prompt. Prompt db o bd diagonal d SQL. Ahí ya estoy en Sakila. Ahora me quiero cambiar a esta base de datos Word. Pues estando aquí mismo, no importa, uso un use Word. Y ahora ya estoy en esa base de datos. Y quiero ver las tablas de Word. ¿Cómo le hago? Show tables. Show tables. Y esta de Word solo tiene 3 tablas. Esta de Sakila tiene 23 tablas. Y por el nombre de las tablas, ¿qué podrían decir ustedes que tiene datos Sakila? De grabaciones de películas. Algo así, ¿no? Como películas con sus actores, los países de donde fue hecha esa película, en qué lenguaje están. Dice ahí rentas, pagos, staff, store, ventas por categoría, ventas por tienda. Ujú. Pues ya tendríamos que estar explorando más los datos de ahí, pero por el momento solo vamos a ver qué tablas tienen. Y aquí en Word, ¿qué tendrá? Información de países. Exacto, solo de países, ¿no? Países con idiomas y con ciudades. ¿Vale? Entonces, esos son show tables, show databases y hasta ahí vamos. Nos vamos a empezar a crear nuestras primeras bases de datos, aunque estén vacías. Solo vamos a empezar a manejar cómo se crean. Si les dije que el lenguaje es bastante intuitivo, si sabemos inglés, ¿verdad? Si yo le digo, crea la base de datos, ejemplo, ¿cuál creen que sería la instrucción? Create. Sí, create database, ejemplo 1, punto y coma, porque es SQL. Entonces ya creo mi ejemplo 1. Voy a crear otros 2 ejemplos, ejemplo 2 y ejemplo 3. ¿Cómo vemos bases de datos? Show. Show databases. Y aquí están mis 3 ejemplos, ¿no? ¿Vale? Ahora hay otro comando que complementa a este show. El show solo muestra las tablas y muestra las bases de datos. Pero si yo quiero saber cómo fue creada una base de datos, yo puedo complementar al comando show, create, muestra cómo se creó, database, show create database, ejemplo 1. Y ahí les da la descripción más detallada de cómo se creó.
Me dice que la base de datos ejemplo 1 se creó con el comando show create database ejemplo. Y esto, como yo no se lo puse, vean que lo toma como un default. ¿Se acuerdan dónde dejamos esto? ¿Dónde le dijimos que tomara como default el conjunto de caracteres? Se lo acabamos de decir en el archivo de configuración. Es posible que la nueva versión no hice esa prueba, que esta 8.4 ya trajera por default el conjunto de caracteres. Y entonces, pues lo que yo hice en el MyINI solo basta para la consola. Pero pues aquí ya estoy diciendo que el conjunto que va a tomar es UTF-8 MB4. Veamos cómo fue creada Sakila. Show, create, database, Sakila. Pues fue creada igualito. Y lo mismo va a pasar con Word. Word. Entonces ahí estamos viendo cómo fue creada la base de datos. ¿Sale? Vamos a ver cómo borro una base de datos. ¿Saben cuál es la palabra para borrar en inglés? Erase. Erase. ¿Cuál? Delete. Otra. ¿No? Clean. ¿Cuál? Clean. Clean. Bueno, eso es para limpiar. Delete sí existe en SQL, pero delete borra datos o registros. Para borrar una base de datos o una tabla que son objetos, vamos a usar el comando drop. Drop, ¿qué vamos a borrar? Una base de datos. Database, ejemplo 2. Cuando yo hago esto, ya la borró con todo y todo lo que tuviera. Entonces aquí no hay un control Z. Vean que ya no existe mi ejemplo 2. Ya lo borramos. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Pues simplemente ya no está, no, desapareció. Entonces va a ser muy, muy importante que siempre hagamos respaldos de nuestras bases de datos por si algo pasa o por si algo ocurre, por si algo se me fue. Puse un drop database y no era lo que quería, pero se fue. ¿Sale? Entonces ya veremos después, antes de estar manipulando nuestros registros, cómo hacer respaldos. Pero drop elimina bases de datos. Bueno, no solo bases. Elimina objetos de mi manejador de bases de datos. ¿Sale? ¿Y qué más podríamos hacer mientras? Que no quiero entrar a la parte de crear tablas todavía. Drop database. Y a ver, vamos a create database. Latina. Create database latina. Default character set igual a latín. No, no existe ese character set. Entonces vamos a dejarlo en UTF-8. Ahora sí, veamos show create database latina. Ya vieron, yo especifiqué qué codificación de caracteres le voy a asignar a mi base de datos. Y le dije que iba a ser UTF-8. Creo que es Latin 1. Déjenme ver. Latin 1, Latina 2.
Exacto, Latin 1. Entonces vamos a ver qué codificación le puso a Latina 2. Ajá, ¿la vieron? Entonces, por default, si ustedes no le especifican qué codificación de caracteres, va a tomar la del servidor y por default ya está tomando UTF-8 MB4. Pero si ustedes están trabajando tal vez en un proyecto ruso, alemán, japonés, chino, podrían especificar que su base de datos va a estar en una codificación de caracteres acorde al idioma que estén utilizando. Ujú. Show character set. Déjenme ver si era este comando. Sí. Vean que con show character set, o sea, ver codificaciones de caracteres, nos va a listar todos los colecciones que tengamos disponibles en este servidor o en este manejador de base de datos que es MySQL. Entonces tenemos todos estos. Character set CP1251, etc, etc. Y aquí está el Latin 1, el que yo le dije para Latina 2, ¿no? Pero si quisiera usar un tipo, no sé, griego, hebreo, ya no está el japonés. Por aquí antes tenía, ya lo quitaron. No, sí está, ¿no? El que dice Shift Gis, ¿Dónde? ya. Arriba, abajo, a un lado, al otro, ¿a dónde? Donde Aquí, dice Mac West European. Más abajo. aquí está el chino, ¿no? Si ustedes trabajan con chino, aquí está el chino. Y más abajo, aquí está, exacto. Gracias. Está en japonés. ¿Y este qué es? Swedish. ¿Qué es Swedish? Suizo. Sueco, creo. Sueco. Ujú. Aquí hay otro japonés, pero nosotros que estamos en esta región del mundo, pues normalmente vamos a estar usando esta, que es UTF-8 MB4, ¿va? Para que nos acepte caracteres especiales como acentos y ñes. ¿Sale, vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Entonces veamos que ya tenemos show databases. Ejemplo 1, ejemplo 3. Como ya no me interesa Latina 1 y Latina 2, pues las voy a borrar. Drop database Latina y drop database Latina 2 y drop de una vez mi ejemplo 3. Listo, me quedo con el ejemplo 1. Ya está. Si se fijan, yo estoy usando consola. Consola quiere decir línea de comandos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos en administración o administrando bases, lo que hacemos es tirar códigos, tirar comandos en la consola y ejecutarlos, ¿no? Sí hay entornos gráficos para crear nuestros scripts SQL, también hay entorno gráfico para administración, pero yo prefiero iniciar con consola y una vez que tengan comprensión completa de los comandos, pues ya hagan el salto hacia los entornos gráficos, ¿no? Que ya sería solo familiarizarse con los iconos, con los menús, con buscar dónde hacen tal cosa. Si ya saben qué es lo que quieren hacer. Pero si no entendemos qué es lo que hace por debajo, pues ahí sí va a estar cañón. Por eso es que yo siempre voy a estar usando consola. ¿Va? Sale y vale. Pues no los voy a abrumar más con más comandos. Creo que por hoy es suficiente. Ya el lunes empezaremos a hacer tablas en nuestras bases de datos y luego las relacionamos y todo lo que conlleva a generar una base completita. El lunes ya estará liberado su proyecto.
Por ahora enfóquense en la práctica para que la entreguen en tiempo y forma mañanita. ¿Alguna duda? Ok, dice Dana que no ha instalado, pero que le van a ayudar. Paloma también, que este fin lo va a instalar. Súper. Bueno, pues entonces, además de la práctica, tienen como ejercicio moral instalar su servidor para que ya tengan la herramienta y estén practicando todos los ejercicios, ¿va? Bueno, cuídense mucho, tengan bonita noche y bonito fin de semana. No se desvelen hoy. Vámonos. Gracias. Gracias. Bye bye. Gracias.